Las tentaciones hay que resistirlas. La tentación es la incitación, la invitación al pecado. Esta puede provenir de nuestros tres enemigos espirituales: el mundo, el demonio y la carne. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que le atraen y seducen. Hay que aclarar que no es pecado sentir la tentación, sino únicamente consentirla, o sea, aceptarla y complacerse voluntariamente en ella. Para muchas personas que han iniciado un proceso de conversión y de caminar espiritual, las continuas tentaciones se convierten en una fuente de tormento y sufrimientos. Hemos de comprender que algo es pecado no solo porque un día dijo Dios, esto está mal, no lo hagas. Es porque Dios nos ama, que nos recuerda con esa acción dañamos al prójimo y nos dañamos a nosotros mismos. Es por eso que es pecado, porque en vez de hacernos un bien, nos hace un mal. Analicemos lo que podríamos llamar la psicología de la tentación, porque esto nos ayudará a evidenciarla. ¿Qué es la tentación? La tentación es una fuente de atracción externa que haya eco en nuestro interior. ¿Por qué sufrimos la tentación? Porque somos libres. La tentación es la prueba de nuestra libertad. ¿Todos somos tentados? Sí, de modo que todos estamos sometidos a las tentaciones. El mismo Jesucristo se sometió a la tentación. ¿Las tentaciones son malas? Las tentaciones son solo tentaciones. El mal está en cuanto nos dejamos arrastrar por ellas, cuando caemos en su seducción. Pero es un bien para nosotros cuando logramos vencerla. Veamos cómo actúa la tentación. La tentación se presenta como algo muy apetitoso a nuestros sentidos, un reto a nuestra libertad, una verdad que va a reafirmar nuestra personalidad, algo que nos hará disfrutar y ser muy felices. Razones incluso con argumentos religiosos, bíblicos, teológicos o canónicos. Pero en realidad la tentación es un anzuelo. El que lo muerde se destruye. Aunque quien se deja arrastrar por la tentación tenga una experiencia satisfactoria, esta será fugaz y sus efectos causarán estragos en la persona caída, debilitándolo en su voluntad. Y la próxima vez caerá más fácil, haciéndole perder la gracia de Dios, ofendiendo a su Dios y al prójimo y a sí misma, apartándolo de la iglesia y cavando una brecha entre el sujeto y su familia, entre quien peca y la gente que lo rodea. Tipos de tentaciones. La tradición de la iglesia ha identificado siempre 3 tipos de tentaciones que se van y se ven reflejadas en aquellas con las que el tentador quiso caer y dejar que Jesús cayera en el desierto. La tentación del poder se da en cualquier orden: político, social, familiar, laboral, religioso, etc. Y se presenta como una afirmación perversa del yo. Por ejemplo, yo puedo todo lo que me dé hacer. La de tener grandemente explotada
por la sociedad consumista. Entra por una publicidad despiadada, haciendo creer a la gente que mientras más cosas tiene, más vale. La del placer reduce la vida humana a la sensación placentera. La persona busca disfrutar todo lo que se le ocurre, aunque quede fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué permite Dios la tentación? Es lo necesaria para la libertad. Como personas libres que somos invitadas a amar a Dios y decir que sí a su voluntad, debemos estar autorizados a decir que no. Debe haber alternativas reales a lo que Dios ofrece. Si Dios puede forzar nuestro sí, entonces no seríamos libres y nuestro sí no tendría ningún significado real. Dios no es el autor de las tentaciones ni nos las manda, pero sí permite que seamos tentados para que podamos forjar las virtudes. De hecho, existe más mérito en ser tentado y resistir la prueba que nunca experimentar alguna tentación. De tal modo que las pruebas que vivimos son una gran oportunidad para crecer en la santidad, que es la vocación universal de todos. De hecho, Jesús tuvo momentos fuertes de tentación en su vida aquí en la tierra, tanto en el desierto como en el huerto del Getsemaní, antes de ser tomado preso. Por lo tanto, si Él fue tentado, con mayor razón nosotros también las tendremos. Pero, así como Cristo logró vencerlas, así también debemos animarnos a luchar sin cansancio hasta dominarlas y salir victoriosos de ellas. Ahora bien, hay que saber que si Dios permite que la tentación llegue a nuestra puerta, también nos dará todas las gracias necesarias para salir victoriosos. Ya nos dice San Pablo: de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que la prueba muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación, le dará fuerzas para superarla. ¿Cómo vencer las tentaciones? 4 consejos de Jesús a Santa Faustina de Escobar. 1. No luches sola o solo contra la tentación. Nada podrás lograr si confías solo en tus propias fuerzas. ¿Qué tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es fácil dar consejos, hablar con los demás, escuchar, pero muy difícil darse ánimos a uno mismo. Necesitamos de los demás para que nos ayuden en nuestro camino de santidad. 2. No pierdas la calma. Haz la señal de la cruz. Invoca a los santos. Pide ayuda a la Iglesia Universal. Acércate también a la Virgen María, porque ella conoce la lucha de sus hijos y como una madre nos ayuda a levantarnos cuando fallamos o cuando estamos en dificultades. Entonces, ¿para qué perder la calma? Confía en que tienes protectores que interceden por ti ante Dios y no te dejarán a merced del mal. 3. No tengas miedo. El miedo paraliza, descontrola,
y no da lugar a las buenas decisiones. El miedo es un anestesiante que no te deja actuar con libertad. No te permite salir de la oscuridad. Te deja inmóvil, quieto y sin posibilidades. Aparta el miedo de tu vida, acercándote al Señor. Si miras a Jesús y confía en Él, ten toda la seguridad de que vencerás la tentación. No hay nada ni nadie que pueda separarte del amor de Dios. Así que no tengas miedo. 4. Lucha para darle la gloria a Dios. Todos tenemos que luchar. Nadie se salva de la batalla contra el mal y contra las tentaciones aquí en la tierra. Pero siempre es importante tener en cuenta que en una batalla no peleas solo. Hay muchísimo más que luchan a tu lado con la misma causa. La unión hace la fuerza, y si estamos unidos en esta lucha, no solo venceremos, sino que ayudaremos a otro a vencer. Cada batalla contra las tentaciones te ofrece la posibilidad de demostrarle fidelidad a Jesús. ¿Para qué permite Dios que seamos tentados? Para que confiemos más en Él y de esta manera imploremos su misericordia. Para que desconfiemos de nosotros mismos, de nuestra debilidad y tendencia hacia el mal. Para que reconozcamos nuestras faltas de fuerzas en la lucha contra el pecado. Este reconocimiento nos lleva a su vez a la humildad. San Agustín, alrededor de su vida pasada tan marcada e indigna, repetía: no hay nada que un ser humano haya cometido que yo no pueda cometer. Para que seamos más comprensivos y misericordiosos con los que son débiles. San Bernardo decía que a muchas personas les conviene ser débiles y de poca resistencia, para que así sepan comprender a los pobres pecadores que más caen por debilidad que por maldad. Lo que no destruye, fortalece. Así, las tentaciones que no logran acabar con nosotros, que combatimos y superamos, nos hacen cada vez más fuerte en este combate espiritual. Nos invita a resistir las tentaciones. Mientras vivimos en este mundo, no podemos estar sin aflicciones y tentaciones. Por eso, en el libro de Job está escrito: tentación es la vida del hombre sobre la tierra. Cada uno debe ser cuidadoso acerca de las tentaciones y mantenerse atento en la oración para que el demonio, que jamás descansa, sino que da vueltas alrededor buscando a quien devorar, no encuentre modo de engañarle. Ninguno es tan perfecto y santo que no tenga a veces tentaciones. No obstante, con frecuencia las tentaciones son muy útiles, aunque sean molestas y graves, porque en ella el hombre se humilla, se purifica y aprende. Por muchas angustias y tentaciones, todos los santos pasaron y aprovecharon, y los que no fueron capaces de soportarlas fueron reprobados y desfallecieron. No existe comunidad tan santa ni lugar tan secreto donde no haya tentaciones y adversidades. Nunca está el ser humano protegido totalmente de las tentaciones mientras viva, porque de nosotros mismos brota la tentación, debido a que nacimos inclinados al mal. Cuando una tribulación o tentación nos abandona, otra sobreviene y siempre tenemos
algo por qué padecer, ya que pedimos el gran bien de nuestra original felicidad. Muchos procuran huir de las tentaciones y vienen a caer más gravemente en ellas. No podemos vencerlas con solo huir, sino con paciencia y verdadera humildad llegaremos finalmente a ser más fuertes que nuestros enemigos. Quien solo externamente desecha el mal, pero no lo arranca de raíz, poco progresará, porque pronto volverá a él la tentación y peor se sentirá. Poco a poco, con paciencia y entusiasmo, con la ayuda de Dios, podrás superarte y no con tu propia impaciencia y suficiencia. Acostúmbrate a aceptar los buenos consejos cuando te sientas tentado y trates con dureza al que tiene tentaciones, sino más bien consuélalo como quisiera que lo hagan contigo. El inicio de todas las malas tentaciones está en la inconstancia del ánimo y la poca confianza en Dios, porque es igual a un barco sin timón empujado de aquí para allá por el oleaje. La persona apocada e inconstante en sus propósitos, tentada por eso de diversas maneras. El fuego pone a prueba el hierro y la tentación al hombre honesto. Desconocemos de qué somos capaces, pero la tentación lo da a conocer. Debe estarse muy atento, sobre todo al comienzo de la tentación, porque entonces es más fácil vencer al enemigo. Si cerramos las puertas de la mente y les resistimos en la entrada, apenas toca y se acabará el problema. Por eso, alguien dijo, oponte al comienzo, pues la medicina es útil. Porque primero sobreviene a la mente un simple pensamiento, después una llamativa imaginación, finalmente el deleite y el impulso depravado y la aceptación. Así poco a poco va ingresando el maligno enemigo hasta el fondo por no haber sido rechazado al principio. Mientras más descuidado sea uno en resistir, tanto más débil se irá haciendo y el enemigo contra él más poderoso. Algunos padecen más graves tentaciones al inicio de su conversación a Dios, algunos otros al final. Alguno la pasa mal durante toda su vida. Algunos son tentados muy suavemente según la sabiduría y equidad de las disposiciones de Dios, que decide de acuerdo con las condiciones y mérito de las personas y todas las cosas las orienta a la salvación de sus elegidos. Por tanto, no debemos desesperarnos cuando sufrimos tentaciones, sino más bien rogar a Dios con fervor, de manera que en toda tentación se designe ayudarnos, ya que, de hecho, según dijo Pablo, las tentaciones serán de tal manera que podamos soportarlas. Humillémonos nuestras almas bajo las manos de Dios en toda tentación y tribulación, porque salvará a los humildes de espíritu y los elevará. En las tentaciones y tribulaciones se prueba cuánto ha progresado cada uno. En eso hay mucho mérito y se hace más patente la virtud. No es gran cosa
que la persona sea devota, entusiasta, en cuanto no le pasa nada grave, pero sí se sostiene con paciencia en tiempos adversos. Habrá esperanza de gran progreso. Algunos se defienden de grandes tentaciones y cotidianamente son vencidas por las pequeñas. Esto es para que, humillados, nunca se atrevan a confiar demasiado en sí mismo, ya que en tan molestas tentaciones fallan.